le hemos citado a declarar porque el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el señor Marcelino Martín Blas, aportó una declaración policial suya en la que afirmaba que varios policías españoles, entre ellos principalmente Bonifacio Díez Sevillano, le pidieron todo tipo de información o documentación sobre el partido político Podemos, sobre la financiación que podría haber recibido Podemos, además de intentar preguntarle también por los Pujol o por Banca Madrid. Entonces, mis preguntas van a ser muy concretas para que usted nos diga si tiene información que puedan aportar a esta comisión. En primer lugar, le quería preguntar si entre octubre y noviembre de 2015 se reúne usted con Martín Rodil en Washington. Sí, entre octubre y noviembre de 2015 se reunió usted con Martín Rodil en Washington. Sí, su señoría, eso es totalmente correcto. En octubre, noviembre de 2015, el señor Martín Rodil me cita a una reunión en Washington en la que me presenta al señor don Bonifacio Díaz Sevillano. ¿En esa primera reunión ya le preguntan por Podemos? Sí. En esa primera reunión se me pregunta automáticamente por Banco Madrid. Se empieza las primeras preguntas vienen a hacer sobre el tema de Banco Madrid, si yo tenía participación accionaria en el Banco Madrid, que si yo conocía a algún venezolano que tuviese participación accionaria en Banco de Madrid, y de ahí pasamos a la familia Pujol. Preguntó que si yo tenía conocimiento de que en la banca privada de Andorra pudiesen haber cuentas del señor Pujol, y dije que no tenía la más remota idea de lo que me estaba preguntando, pero siempre había esa insistencia de que, bueno, pero si usted no sabe, usted puede conocer a alguien que sepa, o sea, tal vez usted tenga amigos que sepan, y usted puede de alguna manera tratar de ayudarnos a conseguir información, o sea, siempre quedaba como que había que hacer algo más, ¿no? A pesar de que yo en todo momento le manifesté lo que hoy en día vuelvo a manifestar, que no tenía ni idea de lo que me estaba preguntando. Y también le preguntó por Podemos, ha dicho. ¿Qué le interesaba en concreto? Sí, en Podemos fue más repetida las preguntas porque las reuniones fueron después seguidas aquí en España, e incluso en algún momento me llegó a dar inclusive las fichas policiales de los líderes de Podemos porque yo le decía que yo no sabía ni quiénes eran. Entonces me decía, bueno, aquí está la información, aquí está su número de identificación, aquí usted puede de alguna manera ver si en la base de datos del gobierno de Venezuela o de la industria petrolera se puede conseguir algún pago que se le ha hecho a alguna de estas personas. Cosa que yo las recibía porque no me quedaba otra opción que hacer, pero no tenía ni siquiera que preguntarle. O sea, no. ¿Recuerda las fichas de los dirigentes de Podemos que les enseñaron? Recuerdo que habían varias, pero es que como su señoría, es que no conocía a nadie, ni siquiera hice nada con ellas, porque es que no. O sea, sencillamente en la misma carpeta que me las dio, ahí estaban. Lo que pasa es que sucede que posteriormente la misma policía entra en mi casa y las consigue y dice, ¿y qué hacen estas fichas de Podemos aquí? Entonces, cuando yo mismo acudo, porque fue en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, donde yo aclaré inmediatamente que esas fichas me las había dado don Bonifacio Díaz Sevillano, al igual que los contratos del señor Morodo. Yo no tenía absolutamente nada que ver con eso, pero me los entregaron. En enero de 2016, este señor Bonifacio Díez le va a buscar a usted al aeropuerto con un miembro de Fiscalía. En esa conversación con el fiscal, ¿se habla también de Podemos? No, ahí tengo que precisar que no fue don Bonifacio. Don Bonifacio dio la información del vuelo probablemente en que yo venía y me estuvo esperando fue un agente de la UDEF en la puerta del avión. Cosa que me sorprendió porque se me había planteado la idea en Washington de que el fiscal Grinda quería hablar conmigo sobre temas de Banco Madrid, a lo cual yo me puse nuevamente a la orden porque no tengo nada que ocultar. Yo le dije con mucho gusto, en mi próxima visita a España yo estoy a la orden de la Fiscalía para prestarle declaración si lo quiere. Y cuando estoy en la puerta del avión me consigo con un agente de la UDEF que me está esperando para entregarme una citación. Casualmente ahora me entero porque viendo todo lo que estamos investigando, porque yo también estoy defendiéndome y resulta ser que es el muy mencionado 111.129, el que me está esperando en la puerta del avión. Que es una forma un poco extraña de entregar una citación, sobre todo porque la citación era en calidad de testigo, y me espera en la puerta del avión como si hubiese sido una persona que fuese a ser detenida, porque no entiendo el porqué, la forma de que me estaba esperando en la puerta del avión. Después de ese encuentro con la Fiscalía, ¿ha hablado con Bonifacio Díaz Sevillano o se ha reunido con él?
Sí, el encuentro con la Fiscalía fue en principios de febrero del 2016 y puedo pensar que algunas 5 veces en el 2016 tuve otras reuniones con don Bonifacio. ¿En dónde? ¿En Madrid? En Madrid siempre, en varios hoteles en Madrid. ¿En comisaría o en hoteles? No, en hoteles, siempre en hoteles. Siempre en hoteles. ¿Puede precisar las fechas de esas reuniones aproximadamente para...? Sí, es que las podemos repartir más o menos cada 2 meses durante el periodo febrero a diciembre de 2016. O sea, no podría precisar más detalles. Y en esas reuniones, ¿qué quería Bonifacio Díez de usted en relación con Podemos? ¿Le sigue pidiendo información? ¿Le hace alguna petición más concreta? ¿Le dijo que se estaba llevando, por ejemplo, alguna investigación judicial oficial en la que usted podía aportar algo? No me dio los detalles si existía o no una investigación, pero sí me entregó varias veces documentación asociada a Venezuela con posibles líneas de financiamiento a Podemos. Me entregó algunos puntos de cuenta que, si me permito más o menos explicar, eran unos formatos de aprobación que se le presentaban directamente al presidente de la República, al presidente Chávez, y habían algunos puntos de cuenta que estaban firmados por el presidente Chávez que hablaban de la Fundación CES. Me hacían muchas preguntas sobre eso, si yo lo reconocía, si yo sabía, si yo podía de alguna forma validar que esos eran ciertos, cosa que, como le decía anteriormente, yo no tenía ningún tipo de forma, ni condiciones, ni conocimiento para decir si eran ciertos o no. O sea, lo único que podíamos ver en esos tipos que parecían formatos reales, pero hasta allí. Siempre eran basados en eso. También, como le decía anteriormente, me entregó documentación sobre unos contratos que había firmado la industria petrolera con el hijo del ex embajador Morodo. Y también me preguntaban si yo podía certificar si esos contratos eran reales. Y yo le volví a decir que yo no lo podía certificar, pero siempre era, pero averigüe, porque usted tiene amigos, porque usted conoce gente, usted sabe cómo funciona el gobierno de Venezuela, pregunte, y eso siempre se quedaba en esos términos, ¿no? ¿Había algún ofrecimiento, alguna oferta a cambio de dar esa información que le ofrecieron? Sí, él estaba muy consciente, porque yo se lo había transmitido, de que yo tenía el más alto interés de mudarme con mi familia a España, y siempre me decía que la policía, por mi cooperación o colaboración, me podría ayudar al establecimiento de mi familia en España, trámites de residencia y obtención casi inmediata de la nacionalidad, que se estaba dando también en ese momento, que varias personas que tenían la intención de mudarse a España estaban recibiendo muy expeditamente la nacionalidad en España. Entonces a mí se me ofreció también que si yo podía colaborar con la policía española, se me podía ayudar con los trámites de residencia y nacionalidad, tanto míos como de mi familia. ¿Con qué otros policías se reunió usted? Le voy a dar algunos nombres por si le suenan y usted lo recordara. Fuente Gago, Catalán, Lucho, Mariano Herbás. ¿Alguno de estos nombres le suena? ¿Nos puede aportar algún otro nombre de policía con el que se reuniera usted? No, sí le puedo decir que había siempre una persona acompañando a don Bonifacio, pero nunca me mencionó su nombre, o sea, no. Y finalmente, ¿usted le puso en contacto a Bonifacio con personas de Venezuela? ¿Facilitó algún contacto? Sí, habían personas que se encontraban en España, por las que él me preguntaba, que sencillamente le decía, mire, lo que le puedo aportar es que esas personas están aquí residiendo en España. Entonces los puse en contacto con él para que él se reuniera con esas personas. Le puedo citar, por ejemplo, que me recuerdo al señor Juan Carlos Márquez, que era creo que era uno de los firmantes del contrato con el señor Morodo, que él estaba residiendo aquí en España, y o sea, yo a través de un amigo conseguí el móvil de Juan Carlos Márquez y lo contacté para que se reuniera con don Bonifacio. Y creo que a la señorita Julia Blanderbrüller, que también trabajó un tiempo en PDVSA Ibérica, también creo que la logré poner en contacto con don Bonifacio. ¿Le puso en contacto con el señor Alvarado Ochoa? No. Él sé que habló con él, pero no fui yo que nos puso en contacto. ¿No fue a través del abogado señor Aliste que se facilitó también otros contactos? Su señoría, no se lo puedo asegurar, pero es altamente probable, porque el señor Aliste se reunía mucho también con don Bonifacio. ¿Sí? Entonces, ¿no ha estado usted en una reunión con un miembro de la policía y con Alvarado Ochoa? ¿No se ha producido nunca esa reunión? Bien. No. ¿Qué le hemos preguntado antes, pero aparte de las promesas del señor Bonifacio, la policía, algún policía, le hizo también alguna promesa por su colaboración en lo que le pedían? No, señoría.
¿De la policía no? ¿Sabe usted que el señor Alvarado Ochoa, en su reunión con Bonifacio y con Eugenio Pino, este último le llamó a Julio Corrochano del BBVA para el desbloqueo de sus fondos en ese banco? No lo sé, señoría. ¿Conoce usted si otros ciudadanos venezolanos mantuvieron reuniones con la policía española para que dieran todo tipo de información sobre Podemos y también sobre sus dirigentes? Lo único que supe una vez fue un venezolano, pero que estaba residenciado en Washington, que había sido ministro, que lo visitaron en Washington. A ver si logro recordar el nombre de él. Fue ministro de Finanzas en Venezuela y estaba en ese momento en Washington. No recuerda el nombre. Pero lo recordaré, señoría, y se lo hago saber. Perdone. ¿Sabe si además otros policías españoles viajaron al extranjero, Miami, Washington, Nueva York, para conseguir más declaraciones en este sentido? Bueno, a esa reunión me refería, porque sí me comentó don Bonifacio en una oportunidad que habían ido algunos policías españoles, si mal no recuerdo fue en el consulado en Nueva York, que se reunieron con este señor venezolano que fue ministro de Finanzas. Pero no sabe nombres. O sea, sí sé el nombre, pero no lo recuerdo, señoría. Le soy honesto que tengo que recordar un poco, porque estamos hablando de 2016, algo así. Bien, por mi parte no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Serna. Del Grupo Parlamentario Vasco no tenemos a nadie. Y por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, el señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Villalobos. Bienvenido. Intentaré ir rápido ya que tengo que ir a otra comisión. Mire, tras escuchar su relato, me he dado cuenta que usted tuvo, digamos, mala suerte al venir a España. Llegó a España y tenía una citación, nada más bajarse del avión. Me gustaría centrarme en las reuniones que usted tuvo con el fiscal Grinda, que le preguntaba sobre qué asuntos trataba o qué le solicitaba este señor. Buenas tardes, muchas gracias, señoría. Sí, en esa fecha, cuando llego, recibo una citación para ir como testigo a la Fiscalía Anticorrupción con el fiscal Grinda, cosa que ya me había anunciado don Bonifacio Díaz en Washington, que el fiscal Grinda estaba interesado en hacerme preguntas. Mi sorpresa es lo que le decía anteriormente, en la puerta del avión, cuando yo había venido voluntariamente a presentar testimonio. Pero la reunión empieza en la Fiscalía Anticorrupción, pero haciendo un preámbulo, yo llamé a don Bonifacio para hacerle una especie de reclamación diciendo, como usted me dice que vengo a una declaración amigable y me consigo un policía en la puerta del avión. Esto da una impresión bastante grave. Y él lo que me responde dice, no, es mera formalidad, no te preocupes, así actúa el fiscal, pero no te preocupes, ve acompañado de este abogado, de José Aliste, que es amigo del fiscal Grinda, entonces va a ser una reunión cordial. Entonces, tú ve tranquilo, tú no te preocupes. Y yo, ok, me baja un poco la presión y yo, bueno, ya, aquí parecerá que es que no, o sea, es que no conozco la forma como actúan las autoridades en España y yo me estoy preocupando por algo que no tengo que preocuparme, pero... Y cuando llego a la reunión, que llego acompañado de don José Aliste y de don José Luis Celá, el otro apellido se me olvida ahora también, él me dice, el fiscal me dice que él está informado ya por la policía que yo estoy en cooperación con la policía, que yo estoy en conversaciones con la policía, pero que a él lo que quiere es que sea con él que coopere. Y yo le digo, bueno, yo estoy a la disposición, su señoría, señor fiscal, para aportarle lo que le pueda aportar. Y me dice, no, es que yo quiero que usted sea testigo de cargo contra el Banco Madrid y contra la empresa Duro Felguera. Entonces yo inmediatamente le digo, ya, yo creo que aquí hay un malentendido, o sea, yo no tengo nada que aportar en contra del Banco Madrid, ni tengo nada que aportar en contra de la empresa Duro Felguera. Entonces dice, pero es que usted está dispuesto a cooperar con la policía y conmigo no. Yo creo que aquí hay un malentendido. Para mí cooperar es aportar lo que sé, no inventarme lo que no sé. Entonces, repentinamente, el fiscal Grinda pierde el control, da 2 puñetazos a la mesa y me dice, pues si usted no va a cooperar conmigo, entonces aténgase a las consecuencias. Usted va a pasar a ser inmediatamente de testigo a investigado y
va a terminar en la cárcel. Su amenaza fue inmediatamente que iba a terminar en la cárcel. ¿Y se cumplió? 2 veces, señoría. Aunque el Tribunal Constitucional afortunadamente lo declaró inconstitucional, pero se cumplió. A usted he visto que es el señor, casualmente, un magistrado que se llama Peinado, que se está haciendo muy conocido últimamente, que le investigó durante varios años por presunto blanqueo de capitales y por relaciones en su gestión con el gobierno de Venezuela. ¿Cree usted que fue todo fruto de la casualidad o que hubo algo más? Quiero decir, usted se presenta con un abogado que curiosamente era amigo del fiscal, el fiscal le amenaza, se cumple la amenaza y los agentes presentan su investigación en el juzgado de instrucción 41, donde estaba este señor, que ya le digo que se está haciendo muy conocido últimamente. ¿Usted cree que esto fue casualidad o hubo una mano negra? No podría decirlo, señoría, pero quisiera hacer aquí un poco el preámbulo de que la investigación comienza en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, con la magistrada Carmen Lamela. En ese momento, el fiscal Grinda pide mi detención y la de mi esposa, que es denegada por la magistrada Carmen Lamela. Meses después, la señora Carmen Lamela se inhibe y envía la causa al juzgado 41 de Plaza Castilla. Y ahí sí se me bloquean las cuentas, se me detiene y después se declara inconstitucional, pero cuando la audiencia provincial, 9 meses después de estar en prisión, me da la libertad, 5 semanas después me vuelven a detener. A pesar de que en el auto de la audiencia provincial de septiembre del 2018, la audiencia provincial le dice tanto a la Fiscalía como al juez Peinado que en todo lo que se ha aportado no se han encontrado elementos para hacer una acusación y mucho menos para adelantar condena. Se lo cito textualmente lo que dice y le aporto el auto de la audiencia provincial. Dice, ese señor no puede estar en prisión porque usted no tiene a la fecha de hoy elementos ni siquiera para acusarlo, más para adelantar una condena. Y 5 semanas después vuelvo a entrar a prisión por 2 meses y medio más, que luego me vuelve a dar la libertad la audiencia provincial. Por cierto, una casualidad que me lleva a pensar en paralelismos que se están produciendo ahora mismo. He podido observar que varias de sus declaraciones judiciales eran conocidas en la prensa inmediatamente después de que usted declarase, como se ha ocurrido también con el presidente del Gobierno recientemente. ¿Sabe usted o puede suponer quién realizaba esas filtraciones? Si era el juez Peinado, era algún miembro de la policía o de dónde aparecían estas filtraciones en la prensa. Bueno, señoría, aquí me atrevo a decirle, porque tengo ya, después de tantos años sufriendo de estas filtraciones que usted menciona, señoría, que me han destrozado prácticamente la vida, porque a mí no me han condenado en los juzgados, pero sí me han condenado en los medios de comunicación. O sea, mi vida civil así, se ha convertido en un calvario, que ya he conocido a muchos periodistas y he podido discutir y entablar fuertes discusiones con periodistas, inclusive estaba a punto de demandar a algunos periodistas, y ha llegado el momento donde muchos periodistas me han dicho que ellos sencillamente se han abocado a publicar lo que les ha enviado la Fiscalía y lo que les ha enviado la policía. Y con su cara muy lavada me han dicho, los titulares los pone la Fiscalía y los titulares los pone la policía. En relación a esas informaciones o informes que hemos visto como el de la UDEF y que con otros comparecientes hemos visto que tenían carencias, a usted prácticamente se le ha puesto en el centro por haber querido convertir, presuntamente, España en un centro de lavado, ¿no? Leyendo los informes de la UDEF parece que es así. ¿Qué tiene que decir a ello? Mire, señoría, los informes de la UDEF, todo lo que tiene que ver con los informes de la UDEF, se lo garantizo, se lo puedo probar, señoría, son falsos. Tal como bien el titular del comisario Martín Blas, yo lo ratifico. En mi caso en particular son falsos. Y son falsos porque todos han sido manipulados. Y han sido manipulados por el mismo grupo
cuyo líder es el 111.129. Por cierto, ¿sabe cómo se llama? Que tenemos un misterio aquí en esta comisión. Estamos intentando resolverlo por los cauces habituales, pero si nos pudiera Lo dar siento, un dato señoría, más. no lo sé, porque- solo veo la firma. Y sé que el grupo es el grupo 22, que se hace llamar la UDEBLA. ¿Por qué le digo que son falsos? ¿Y por qué le digo que ese título en particular que usted ha dicho fue retirado de la prensa? Porque hay una comisión rogatoria que viene de los Estados Unidos de América, donde se habla de una operación financiera en la cual yo no estoy, en la cual yo no participé. Sin embargo, la UDES hace una entrada y registro en personas que están vinculadas a esa operación y consigue que esas personas han trabajado para mí. Entonces la UDEF agarra el informe de la comisión rogatoria que llega a Estados Unidos, que no habla de mí, que no me menciona de mí porque no tengo nada que ver con eso, y la UDEF lo une con el informe de la entrada y registro de las oficinas de esas personas y me pone a mí. Entonces, si usted lee el informe, su señoría, usted va a entender que yo estoy en la comisión rogatoria de Estados Unidos porque está mezclada a propósito para mezclarme. Y ese informe, su señoría, justifica la segunda detención que me hacen, diciéndome que estoy en una operación donde no estoy, Interesante. donde se me adjudican 100 casas en Marbella que no tengo, donde se me adjudican hoteles de Madrid que no tengo, y que basta con ir al registro de la propiedad de su señoría para saber que no los tengo. Pero en el informe se deja entender de que todo eso es mío y que yo estoy en una operación que no estoy. Por eso le digo que tengo como demostrar que en mi caso en particular, puedo hacer un listado, si la comisión así lo quiere, de todas las falsedades, porque son muchos los informes, no los puedo resumir en este momento, donde se han hecho este tipo de maniobras y falsedades. Son falsos, señoría. Tengo una última pregunta y es relativa a una que le hacía en un inicio. Usted, el señor Bonifacio, le pide información sobre el partido Podemos. El fiscal Grinda le pide información sobre el Banco Madrid y sobre la empresa Duro Felguera. Al decir que no tenía información sobre ellos y en el transcurso de esos meses, de las siguientes reuniones con el fiscal Grinda o en conversaciones con el señor Bonifacio, le pedían o le insistían en que colaborase de alguna forma y si la respuesta es positiva, ¿en qué exactamente? ¿Cuál era el tipo de colaboración que querían más allá de la información que usted pudiera o no conocer sobre empresas o personas? Sí. El fiscal Grinda se basaba siempre en estas dos, Banco Madrid y Duro Felguera. En algún momento, indirectamente, a través del señor Aliste, me empezaron a pedir información sobre otros venezolanos instalados en España, pero yo no, o sea, ahí no me consta porque no me lo pidió directamente, pero puedo decirle que yo veía los WhatsApp que se intercambiaba el señor Aliste con el fiscal Grinda. Por eso me han confundido, entonces no entiendo mucho si eran relaciones de amigos o no eran amigos, porque todo esto empezó con que era el DAO, la Fiscalía, el señor Aliste, y luego en sede judicial, que está grabado, en el juzgado de instrucción número 41, el señor Grinda, el señor fiscal Grinda me dijo que yo estaba mintiendo porque la Fiscalía Anticorrupción era enemiga del DAO. Eso está grabado en sede judicial. Está también a la orden de esta comisión. Entonces, no sé si se me puede explicar a mí, su señoría, pero yo no lo entiendo. Cómo una institución como es la policía es enemiga de la Fiscalía Anticorrupción. Pero estas personas que en un momento se unieron para traerme a hablar con ellos, en un momento determinado pasaron a ser enemigos. Tal vez cambiaron los momentos políticos, no lo sé, señoría. Pues le agradezco sus respuestas y ahora me voy a tener que marchar, pero veré con interés el resto de la comisión posteriormente vía telemática. Muchas gracias. Tendría muchas más preguntas que agregar después de haber escuchado al diputado Sánchez Serna y al diputado Pallés Massó. Claro, no es la primera comparecencia a la que asistimos, como se puede imaginar, en esta comisión. Ahora, escuchándolo a usted, pues uno tiene la impresión de que estamos frente a una suerte de Joseph K., de Kafka, ¿no? En una situación absolutamente kafkiana, si no fuera porque al final, al menos el Tribunal Constitucional
decidió pues, impugnar algunas de las decisiones que se adoptaron contra usted. Pero claro, digamos, si esta fuera la única comparecencia sería muy difícil pues, inducir que aquí hay como un modus operandi, ¿no? Pero como le decía el diputado Pallés Massó, pues esto ya lo hemos visto en otros casos. Es decir, ¿qué es lo nuevo que tiene esto? Venezuela, ¿no? Esto no había aparecido hasta ahora, pues aparece un modus operandi en el que actúa la UDEF, en el que actúa la policía, en el que actúan los medios de comunicación. Me imagino que no cualquier medio de comunicación, sería interesante saber dónde publicaban estas noticias sobre usted, donde aparecen responsabilidades del Ministerio del Interior, donde aparece Fiscalía y donde aparecen determinados magistrados o magistradas. Esto ya lo hemos visto. ¿Cuál es la novedad? Aquí, efectivamente, que aquí hay ciudadanos de Venezuela, ¿no? Usted es uno, ciudadanos de Venezuela y la participación de Estados Unidos, que yo no la había escuchado tan clara en otros casos que se plantearon en esta comisión. Estados Unidos también interviene y también pide información o intenta obtener información. Usted dijo que esto también puede haber ocurrido con un ministro venezolano, con otro ministro. ¿Puede ser el ministro Isea? Bueno, el ministro Rafael Isea, su señoría. Sí. Exacto, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una suerte de modus operandi donde aparece Estados Unidos también en esto. Claro, ¿cuál es el objetivo de esta trama kafkiana? Pues ya se ha dicho aquí. Primero, hacerle una oferta, ¿no? Como se decía en la famosa película de Francis Ford Coppola, le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar, típica pues, de las mafias. Y en esa oferta que no se puede rechazar, pues se le ofrece, en este caso a usted, pues darle la nacionalidad española y una serie de garantías. Cuando usted no accede a eso, pues el padrino que le acaba de hacer esa oferta decide actuar con toda su ferocidad, ¿no? Y entonces aquí, como decíamos antes, aparecen una serie de elementos. El primero sería efectivamente la UDEF, sería efectivamente la policía, en este caso pues personificada en el señor Bonifacio Díez. Nosotros ya hemos visto otros nombres en esta comisión. Aparece este famoso agente 111.129, otro número para una novela kafkiana, que algún día habrá que despejar esa ecuación para saber quién era. Y la pregunta es a quién buscan perjudicar en esta operación, ¿no? ¿Por quién pregunta la policía? ¿Por quién pregunta la UDEF? ¿Por qué se hacen informes falsos? Y es verdad, lo que ha salido hasta ahora es el independentismo catalán. Se pregunta por la familia Pujol, qué pasa en Andorra, etcétera, etcétera. O Podemos. En este caso a usted pues le entregan unas fichas, entiendo que luego se la ponen en su domicilio, o descubrimos unas fichas de gente de Podemos. Es decir, que hay una operación que nace en la UDEF, en la policía, intentando incriminar al independentismo y a Podemos, digamos, en este caso, ¿no? Sobre todo cuando usted no quiere colaborar para que esto sea así. Luego aparece el papel de Fiscalía. Usted acaba de decir aquí que la Fiscalía actuó con ánimo persecutorio, ¿no? Con un claro ánimo persecutorio. Usted nos dijo que hubo filtraciones que se producían a la prensa y que la información que le llega a usted es que esas filtraciones podía participar la policía, pero era la Fiscalía la que, ¿no? Y que incluso los titulares venían dados. Esto es gravísimo. Esto es enormemente grave, ¿no? Policía y Fiscalía. La policía bajo órdenes políticas, porque la policía no actúa, digamos, en manera solitaria, hay unos responsables políticos que en ese momento eran del Partido Popular, y la Fiscalía filtrando información a medios de comunicación con información falsa, ¿no? ¿En qué medios de comunicación se publicaban? ¿Usted recuerda? Digamos, ¿eran medios concretos o salía en cualquier...? Que son muchos, señoría. Sería El Mundo, El Confidencial, El Español, Vox Populi. Bueno, suficiente. Son muchos, señoría. Son muchos, pero estos 4 que usted ha mencionado son 4 medios muy vinculados a la derecha española y a la ultraderecha española que aparecen en los otros casos que hemos tratado aquí. Por tanto, ya digo, yo no querría hacer inferencias para que no se diga que hay una tesis conspiratoria, pero claro, si analizamos las otras comparecencias, pues todos estos casos efectivamente aparecen. Lo único que no me queda claro en esto, del todo, es el papel del juez Peinado, ¿no? Entiendo que su caso, en un momento determinado, va la magistrada Lamela
y luego pasa al juez Peinado. Mi pregunta es, así como usted acaba de decir que el fiscal Grinda, los fiscales anticorrupción Grinda, Rosas, que ahí hubo una actuación con un ánimo persecutorio, mi pregunta es, ¿considera usted también que el juez Peinado, que decidió, entiéndome, provocar su ingreso en la cárcel en 2 ocasiones y mantenerlo durante todo este tiempo, también actuó con ese ánimo persecutorio? ¿Usted sintió que también por parte del juez existía ese ánimo? ¿Por qué el juez Peinado, perdón, para decirlo de otra manera, por qué cree usted que el juez Peinado lo mantiene tanto tiempo en la cárcel? La forma como, señoría, que mi causa pasa de la Audiencia Nacional a los juzgados de Madrid, yo la desconozco. No podría decirle que fue dirigida directamente de un juzgado al otro. No sé cómo llega al juez Peinado. Lo que sí, a mi humilde entender, su señoría, el juez instructor es el que debe proteger los derechos de la investigación, que se respeten los derechos de todas las personas que están involucradas en una investigación. Y si usted me pregunta si el juez Peinado defendió mis derechos, yo le voy a decir que no. Y le voy a decir que no, ¿por qué? Porque le voy a poner un ejemplo muy sencillo. El juez Peinado me bloqueó todas las cuentas bancarias, todas, que fueron liberadas por doña María Tardón 5 años después. Pero durante 5 años las cuentas estuvieron bloqueadas y se pedía permiso para que me permitieran pagar el colegio de mi hijo menor de edad. Y aún contando con el ok o el visto bueno de la Fiscalía, el juez Peinado me lo denegaba. Yo tenía que acudir a la audiencia provincial para pagar el colegio de mi hijo. Entonces, podemos ver cosas como que no se estaban respetando mis derechos. O sea, cuando vamos a detalles como que la audiencia provincial le dice que no hay material para presentar una acusación contimaz para adelantar condena, y 5 semanas después ordena que me mantenga en prisión nuevamente. O sea, ¿dónde están mis derechos? O sea, causa que luego es archivada. Su señoría se mintió diciendo que yo estaba en una querella que me había presentado Petróleos de Venezuela en España y no estaba. Su señoría, el fiscal Rosa, en audiencia provincial de septiembre del 2018, en una vista para mi libertad, donde yo tuve la oportunidad de estar presente, dijo, que está grabado, está a la orden también de ustedes, que no se explicaba por qué yo no era parte de esa querella, pero que tanto la Fiscalía como el juez hablarían con la acusación para que se me incluyera. Entonces, si el juez está garantizando mis derechos, ¿cómo el juez va a hablar con el acusador para que me incluya en una querella? ¿Usted, señor Villalobos, se llegó a preguntar por qué el juez Peinado actuaba así? ¿Usted, o sea, qué sentía? O sea, ¿cómo se lo explicaba a usted mismo? Siendo una persona que viene del mundo privado, pero que tuvo responsabilidades políticas, ¿qué pensaba? Medallas. Solo que se me viene a la mente siempre han sido medallas. ¿Alguien quería una medalla? No lo sé. Medallas. Tal vez era un viceministro que había que construir, que era un chavista corrupto y ladrón, porque eso fue lo que trataron de construir contra mí. Bueno, eso me imagino que es el tercer punto que no tratamos aquí, ¿no? Operaciones policiales, mediáticas, con fiscalía, no solo contra independentistas, contra gente de Podemos, sino contra peligrosos bolivarianos, porque la política de Venezuela, como usted se imagina, es política interior en España. Sí. Usted era un peligroso bolivariano, salvo que quisiera colaborar. Cuando no quiso colaborar, incriminando a otros grupos políticos que también eran los enemigos de la patria, pues ya la maquinaria kafkiana, como digo, se desató en su contra. Yo, claro, cuando yo pienso en la magistrada Lamela, en el magistrado Peinado tiene una hija que es concejal del Partido Popular. Esto no quiere decir nada. Las personas no respondemos por nuestros hijos, por nuestras hijas, ¿no? Pero lo que es cierto es que los comportamientos del juez Peinado, no solo con usted, sino en casos posteriores, pues han sido comportamientos claramente funcionales a lo que defendió la derecha del Partido Popular y otros sectores más radicales, incluso de la derecha. Y en el caso de la Fiscalía, pues otro tanto, ¿no? El fiscal Grinda, pues el fiscal Grinda no era del Partido Popular, obviamente. Pero la única vez que el fiscal Grinda hizo alguna crítica a la Fiscalía General del Estado fue cuando ésta dejó de pertenecer al Partido Popular. Es decir, que a usted le tocó formar, digamos, le tocó ser
investigado y ser acusado por una serie de instituciones del Estado muy vinculadas, conservadoras, que podrían haber sido conservadoras pero independientes, que podrían haber sido conservadoras pero imparciales, pero que no lo fueron, sino que fueron instituciones conservadoras al servicio de un partido político y de la estrategia de un partido político. Y esto se lo digo, posiblemente usted lo sabe o lo ha pensado, pero también para que se tranquilice en ese sentido. Su situación, nadie le va a reparar todo lo que le hicieron pasar a usted y lo que le hicieron pasar a su familia. Pero claro, usted ha estado en el centro, en el ojo del huracán, de una estrategia mucho más amplia contra muchísima otra gente. No tengo más preguntas que hacer y le agradezco mucho. Muchas gracias, Sidria.